Buenos días. Buenos días, profe. Bueno, muchachos. En el día de hoy vamos a resolver un par de ejercicios y vamos a ver si alcanzamos a mirar la parte de gases reales. Por lo menos así sea de manera introductoria para que en la próxima clase ya terminemos el tema. Profe, una cosita. ¿Sí? Profe, de la vez pasada que hizo un quiz o algo así. No. Yo no pude. No. No. En la clase pasada no. No. Ah, bueno, listo, gracias. Listo. Bueno, entonces esto... vamos a resolver este ejercicio que lo había planteado en la clase pasada. Vamos a resolver este otro que es un ejercicio de tanques, donde tenemos dos tanques que se mezclan y posteriormente y este queda para que ustedes lo resuelvan en casa, ¿no? Entonces, esta es una cámara de mezcla, estos son dos tanques que se mezclan y esto es un flujo de gases ideales, una mezcla de gases ideales a través de una turbina.
Nos queda faltando... Ah, bueno, después miramos esta parte de mezcla de gases, cómo determinamos propiedades en mezcla de gases, pero ya no gases ideales, sino gases reales. Y bueno, yo creo que con eso es suficiente. Bueno, entonces vamos a recordar aquí este ejercicio, ¿sí? Entonces, como les decía, tenemos una mezcla de gases, en este caso oxígeno, dióxido de carbono ¿y qué? Oxígeno, dióxido de carbono y carbones, a ver, y helio, ¿sí? Y esos gases se van a expandir a través de su paso por una turbina. Este es un ejemplo del libro de Sergio, ¿listo? Entonces, como yo les había dicho, se puede plantear la solución del ejercicio. Entonces, bueno, tenemos que identificar qué es lo que tenemos, ¿no? Entonces, tenemos primero la composición de la mezcla, ¿sí? Tenemos la composición de la mezcla en fracciones másicas, ¿sí? Entonces, sabemos la fracción másica del helio, del dióxido de carbono y del oxígeno. Adicionalmente, tenemos las condiciones de entrada, ¿no? Entonces, tenemos las características de entrada de esa mezcla de gas, ¿sí? A la salida únicamente tenemos la presión, pero entonces recordemos que esto hace que nuestro ejercicio sea indeterminado, porque recordemos que necesitamos tener dos propiedades termodinámicas para saber eh, intensivas e independientes, ¿no? Y obviamente la composición. Entonces, en este caso ya sabemos la composición y nos hace falta aquí determinar otra propiedad. Pero entonces, en el ejercicio nos están dando también una eficiencia isentrópica, ¿sí? Con esa eficiencia isentrópica es posible determinar la entalpía a la salida del- ¿a la salida del qué? A la salida de la turbina. Bueno, entonces, ¿sí se acuerdan ustedes cómo era que se calculaban propiedades en sistemas isentrópicos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, yo les había dicho que teníamos esta expresión, ¿no? Esta expresión que tenemos aquí, de entalpías. Bueno, entonces vamos a resolverlo de la siguiente manera. Entonces, me lo busco aquí en mis apuntes. A ver. Ya un segundo, muchachos. Bueno. Bueno. Ok. Entonces, este ejercicio entonces se puede resolver de diversas maneras. Nosotros habíamos planteado que el trabajo específico, ¿no? Que es este que tenemos acá, es equivalente a un delta de entalpías, y en este caso sería el delta de entalpías de la mezcla, ¿no? Aquí estamos hablando de una mezcla de un delta de entalpías específico, ¿no? O sea, no el total, sino el que está por unidad de masa. Entonces, esta es una propiedad intensiva, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que identificar es eso. Tenemos aquí una propiedad intensiva. Nosotros habíamos visto que para propiedades intensivas, la manera para determinar esas propiedades de mezcla es utilizando
la proporción, ¿no? La proporcionalidad que hay de cada uno de los componentes. Entonces, en este caso, la proporcionalidad, como estamos trabajando en unidades específicas, la podemos expresar, sí, mediante una proporcionalidad gravimétrica. Entonces, sería las fracciones másicas de cada componente por el delta HI de cada componente. Entonces, si nosotros seguimos desarrollando esta expresión, pues podríamos plantear lo siguiente. Podríamos plantear que esto queda así. Entonces, quedaría, bueno, las fracciones básicas vamos a colocarlas aquí, para que nos queden visibles. Entonces tenemos la fracción básica para el O2. Sería de 0.0625. Para el CO2 de 0,625. Y para el helio sería de 0.3125. ¿Listo? Entonces aquí se puede plantear también otra posibilidad para determinar este delta H, ¿no? Entonces recordemos que delta H en gases reales, en gases ideales, perdón, delta H para una sustancia I cualquiera, yo lo puedo expresar como un C sub P I multiplicado por un delta T, ¿no? Entonces, aquí aparece otra posibilidad para determinar esta expresión, ¿no? Entonces yo la podría hacer también de la forma FMI que multiplica C sub PI por un delta T. Entonces son diferentes maneras mediante las cuales yo podría determinar esa expresión. Ok. Yo creo que esta expresión va a ser más fácil de utilizar que la que teníamos previamente, por lo que cuando nosotros trabajamos en sistemas isentrópicos, nosotros podemos dejar todo expresado más fácil en función de un delta T. Vamos a mirar eso. Entonces, miremos que de aquí que tenemos como incógnitas. Entonces, esto aquí ya lo tenemos, ¿sí? Este dato ya lo tenemos. El C sub PI nos falta determinarlo, ¿no? Y el delta de temperaturas también nos falta determinarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la presión, la temperatura en la entrada, ¿sí? Tenemos la temperatura en la entrada, pero desconocemos la temperatura de la salida, ¿sí? Entonces, aquí podríamos nosotros hacer lo siguiente. Bueno, entonces, fijémonos aquí. Para sistemas isentrópicos, entonces, para sistemas isentrópicos, ¿se acuerdan cuando un sistema era isentrópico que existían unas relaciones entre temperatura y presión, y temperatura y volumen, y presión? Y que eso, bueno, básicamente esto de dónde sale. Esto sale del concepto de que yo digo, listo, en un proceso isentrópico el delta S es igual a cero, ¿cierto? Entonces, si ese delta S es igual a cero, pues yo puedo establecer una relación entre la temperatura y la presión, ¿sí? Porque recordemos que delta S al final es, bueno, supongamos que los calores específicos son constantes en el rango de temperaturas que se van a trabajar. Entonces me queda C sub P, logaritmo natural de T2 sobre T1, menos R, logaritmo natural de P2 sobre P1, ¿no? Entonces, si yo juego con esta expresión, yo puedo, bueno, aplicando exponente a ambos lados y toda la cuestión, yo puedo llegar a una expresión donde tengo una relación entre temperaturas y presiones, ¿sí? Y esa expresión queda de la siguiente forma. Quedaría T2 sobre T1 es igual a P2 sobre P1 elevado a la
a K menos 1 sobre K. ¿Sí se acuerdan de esta expresión de la termodinámica 1? Sí, profe, sí. Bueno, entonces profe. eh, esta expresión que tenemos aquí nos da las propiedades del proceso isoentrópico, ¿no? Entonces, esta temperatura que nosotros tendríamos aquí 2, es decir, la temperatura aquí 2, vamos a colocar aquí, asignarle aquí estos numeritos para que podamos identificarlo fácilmente. Entonces, aquí tenemos 1, tenemos 2. Entonces, en el proceso 1, 2, si nosotros asumimos que es isoentrópico, la temperatura en 2 la podemos determinar mediante esta fórmula. Entonces, vamos aquí a despejar T2. Isoentrópico, entonces le voy a colocar aquí el subíndice S para que quede claro que es isoentrópico. Y vamos a decir que sería igual a T1, que multiplica a P2 sobre P1, elevado a esta expresión, K menos 1 sobre K. ¿Listo? ¿Se acuerdan qué es K? La constante. mm, eh, de ¿Se un acuerdan proceso que isotrópico. K, en realidad, K es la relación, Sí, K es la relación relación de calores específicos? de ¿Listo? calores. Ajá. Entonces, y esta K sale del análisis de la ecuación de Mayer. Entonces, si ustedes se acuerdan, ah, es que sí, no quiero resolver toda esta expresión. Pero entonces echen una mirada a cómo se llega a esta expresión. Ese es el capítulo 5 del libro de Senge, ¿sí? O el capítulo de entropía, ¿sí? Eh, Básicamente, eso sale de el análisis de la relación de Mayer, que me relaciona calores específicos con la constante de los gases, ¿no? Entonces, recordemos que C sub P menos C sub B es igual a R, ¿sí? Ujú. Si yo divido todo sobre C sub P, entonces esto me queda 1, pero sobre C sub B. O sea, si yo divido cada uno de los términos sobre C sub B, pues esta expresión que tengo aquí, C sub P menos C sub B, pero C sub P sobre C sub B, es lo que nosotros denominamos como la constante K, ¿sí? Que es la constante que me relaciona a calores específicos. Y a eso normalmente le dan el nombre de coeficiente de dilatación isoentrópica, ¿sí? Eh, bueno, pero entonces nosotros, fijémonos aquí, vamos nosotros primero a determinar esta temperatura isoentrópica, ¿sí? Porque necesitamos saber esta temperatura isoentrópica para después, utilizando la eficiencia isentrópica, saber cuál es la temperatura real, ¿no? Entonces, primero necesitamos calcular esa propiedad en las condiciones isentrópicas. Entonces, bueno, aquí podríamos determinarlo. Entonces, utilizando esta expresión, nosotros podemos sacar esa temperatura, ¿no? Pero fijémonos que esa temperatura depende de este coeficiente isentrópico, ¿sí? O este coeficiente K. Ese coeficiente K es un coeficiente que me relaciona calores específicos de un gas. En este caso no tenemos un gas, tenemos una mezcla de gases. Entonces es necesario sacar el calor específico de la mezcla ya, a presión constante y a volumen constante. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer, ¿no? Entonces vamos a determinar aquí calor específico a presión constante de la mezcla y calor específico a volumen constante de la mezcla, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a determinar, ¿para qué? Para poder determinar este coeficiente K y con el coeficiente K sacar la temperatura isoentrópica a la salida de la turbina. ¿Listo? Una vez que tengamos la temperatura isentrópica, podemos utilizar esta expresión, que es la expresión ¿de qué? De eficiencia, ¿sí? De la turbina. Y con esta eficiencia en la turbina, podríamos eventualmente determinar ¿qué? La temperatura real a la salida de la turbina.
Bueno, entonces, ¿esos son propiedades de qué tipo? Calores específicos son propiedades ¿qué? ¿Intensivas o extensivas? Intensivas. Intensivas, ¿sí? Entonces, ¿cómo las determinamos? Utilizando la proporcionalidad, ¿sí? Entonces, las propiedades intensivas las vamos a determinar haciendo FMI por CPX. ¿Listo? Entonces, me recuerdan aquí los valores, ¿no? Entonces, para el oxígeno, entonces tenemos 0,625. 0,625 y eso lo multiplicamos por el CP del oxígeno. Entonces, esos CP los podemos determinar de las tablas, ¿no? Entonces, vamos a la tabla A2 del libro Sengel. Entonces, tabla A2. En el enunciado, fíjense que en el enunciado nos dicen que consideremos consideremos los calores específicos a temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, a temperatura ambiente, nosotros vamos a la tabla A2 del libro Sengel. Aquí estamos en el libro Sengel. Y en el libro Sengel, en las tablas A2, se pueden determinar los calores específicos para diferentes temperaturas, ¿no? Entonces, en la tabla A2A, ¿sí? Están todos los calores específicos a temperatura ambiente, que es de 300 Kelvin. Entonces, si nosotros nos vamos acá, vamos a ver que para el oxígeno tenemos un CP. Entonces, vamos a sacar el CP y el CB de una vez, ¿listo? Entonces, 0,918 y 0,658. Entonces, CP y CB respectivamente. Para el dióxido de carbono, ¿el dióxido o monóxido? Dióxido de carbono que tenemos aquí sería 0,846 y 0,657. ¿Listo? Y para el helio, fíjense que el helio no, no, sí, el helio está aquí. El helio sería 5,1926 y 3,1156. ¿Sí? Fíjense que nosotros podríamos haber determinado ese K de otra forma, ¿no? Aquí tenemos también el K para cada componente. Entonces, el K también va a ser una propiedad intensiva. Entonces, podríamos haberlo hecho directamente con el K, ¿no? Para sacar el K como el resultado de un FMI por el K sub I de cada componente. Vamos a hacerlo de las dos maneras, ¿sí? Entonces, saquemos aquí los CPs y saquemos los Ks para cada uno. ¿Listo? Entonces, yo lo voy a anotar aquí cuando lo resolvamos. Entonces, voy a volver aquí a la presentación. Una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué la temperatura es a 300? No le estoy escuchando casi. Voy a hablar un poco más fuerte. Porque se toma la temperatura a 300 Kelvin. Esa temperatura son en Kelvin, sí. Esa temperatura, ¿Por qué se toma la temperatura de 300? de 300, por lo que el ejercicio nos lo dice, ¿sí? Entonces, aquí considerando calores específicos a temperatura ambiente, ¿sí? Ah, ok, ok. ¿Sí? Entonces, eso es más como para simplificar el cálculo, ¿no? Aquí, fíjese que la temperatura a la entrada es de 300 Kelvin, a la salida la desconocemos por el momento, ¿sí? Eh, a la salida, pues necesitamos saber con la eficiencia isentrópica cuánto va a ser esta temperatura. Pero para sacar esta temperatura isentrópica es necesario utilizar el K. Y el K depende del calor específico. Si usted quisiera ser así, digamos, exacto, entonces una vez que usted tenga aquí ya la temperatura a la salida, con un primer cálculo, ¿cierto? Usted puede hacer el recálculo de este ejercicio, ¿sí? Es decir, una vez que tengamos acá una temperatura a la salida, ¿no? Entonces lo que hacemos es, bueno, para esa temperatura a la salida y esta temperatura de entrada, yo podría sacar una temperatura media, ¿sí? Y a ese valor de temperatura media, recalcular los calores específicos para sacar este coeficiente K. ¿Listo? Y con eso, pues, volver a hacer el cálculo. Pero
Fíjense que aquí las temperaturas pues tampoco es que sean tan grandes, entonces es probable que no vaya a haber una variación significativa. ¿Listo? Hay que considerar otra cosa. El helio es un gas ideal y los gases ideales no tienen variación de sus calores específicos. ¿Sí? Entonces, es probable que sea bastante estable ese calor específico para el rango de temperaturas que estamos trabajando. Entonces, bueno, vamos a resolverlo de las dos maneras que les dije, ¿no? Entonces, primero vamos a sacar los C sub P's, los FMI, C sub BI. Entonces, primero para el oxígeno. Entonces, para el oxígeno teníamos 0.0625 por el C sub P del oxígeno, que es 0.980 y 0.918. ¿Listo? Y aquí vamos a hacer el mismo cálculo, pero para el C sub B 0.625 multiplicado por el calor específico a volumen constante, que sería 0.658. 0.658. ¿Listo? Entonces, este sería el oxígeno. Vamos a sacar aquí también, vamos a ver si nos da lo mismo si sacamos directamente un K de mezcla. ¿Listo? Entonces, el K de mezcla lo sacaríamos como la sumatoria de los FMIs por los K de cada componente. ¿Listo? Entonces, para el oxígeno tenemos que el K, 0.625, multiplicado por el K del oxígeno, que es 1.395. 1.395. ¿Listo? Entonces, estos valores que tenemos acá serían para el oxígeno. ¿Listo? En todas las tres, ¿no? Ecuaciones. Ahora miremos para el dióxido de carbono. El dióxido de carbono era 0.6, ¿qué? ¿625? Sí, señor, 0625. 0.625. Bueno, entonces para el dióxido de carbono tenemos un calor específico a presión constante de 1,040. Entonces, estos valores de los calores específicos los estamos sacando de tablas, ¿no? Aquí tenemos el C sub P del O2, aquí el C sub P del CO2, 0,625 multiplicado por 0,744. Entonces aquí tenemos el C sub B del O2 y el C sub B del CO2. ¿Listo? Y aquí tenemos el K del O2 y aquí va a colocar el K del CO2. Entonces tenemos acá 0,625 multiplicado por el K del CO2 que da 1,4. Más, falta el helio, ¿no? Entonces en el caso del helio era 0,3, ¿3 cuánto? 125. 125 multiplicado por el calor específico del helio, que es bastante grande comparado con nosotros. 5,1926. Aquí tenemos el calor específico a volumen constante, que daría 3,1156. Y aquí vamos a colocar ¿el qué? El K directamente, que es multiplicado por el K, que es 1,667. ¿Listo? Entonces aquí tenemos C sub P del helio, C sub B del helio, y aquí el K del helio. Entonces hagamos esos cálculos, muchachos. ¿Cuánto da todo este primer cálculo en la expresión superior? Hagan ese cálculo que tenemos ahí. La primera me da 2.33 a mí. 2.33. Ok.
2.33, ¿a todos le da lo mismo? Sí, señor. 2.33. Voy a mirar aquí algo. No sé por qué está diferente a los datos que tengo aquí en la solución. Déjame ver si anoté algún dato mal. Ah, ok. Es que coloqué los valores para... Sí. Aquí me equivoqué, muchachos. Coloqué el C sub P y el C sub B del monóxido de carbono. ¿Sí? Si ustedes se van a la tabla y ven, estos datos que coloqué aquí son para el monóxido, no para el dióxido. Rayos. ¿Sí? Entonces vamos a modificar estos datos por los del dióxido. Entonces sería 0,846 aquí. Y aquí sería 0,657. ¿Listo? Y lo mismo, esta relación K también quedó mal. 1,289. Listo, ahora sí. Debe dar valor menor aquí. Me da A mí me da 2.2. 2.2 también. 2.2 nuevamente. Sí, señor. Huh. 2.2, sí. 2.2. Cerrado. Kilojulios. Me da 2.21. 2.21. Ok. Kilojulios por kilogramo Kelvin, ¿no? Que son las unidades de calores específicos. Bueno. Entonces, el segundo caso, ¿cuánto nos da? Para el calor C sub B, a volumen constante. $1.43. 43 kilojulios por kilogramo Kelvin. Listo. ¿Y el K? Voy a colocar aquí. Esto sería aquí para el dióxido. Y esto A mí sería me da 1.41, profe. para el helio. Eso me Ok. da el K. 1.41. 1.41. Es cierto. 1.41. Bueno. Entonces fijémonos aquí en lo siguiente. Aquí nos está dando una diferencia significativa. Yo pensaba que iba a dar lo mismo, pero aparentemente no va a dar lo mismo. Entonces fijémonos en algo. Si nosotros agarramos estos dos valores, ¿sí? Que son los C sub P de las mezclas, entonces el K que nosotros tenemos para una mezcla va a ser igual a el C sub P de mezcla, ¿sí? Dividido sobre el C sub B de la mezcla. ¿Sí? ¿Cuánto daría esta relación entre estos dos? 221 sobre 1,43. 1.5454. 1.54. ¿Listo? Entonces, aquí nos está mostrando pues que existe una diferencia significativa calculando el K de esta manera a calcularlo de esta forma, ¿no? Pues aquí nos está dando 1.41. Yo pensé que nos iba a dar lo mismo. No sé por qué no nos dio lo mismo. Interesante. Entonces, el K es un coeficiente. A ver, el K es un coeficiente. Voy a mirar eso con más detalle y en las próximas clases les diré el motivo. Hay que pensarlo un poco más. Bueno, entonces, y aquí nosotros también vamos a poder, como nosotros vamos a determinar esto,
como nosotros vamos a necesitar hacer también más adelante el cálculo de las entropías, ¿sí? Fijémonos que aquí nos están diciendo que calculemos... no nos dicen que calculemos las entropías. Podríamos haberlo hecho también. Determinar la variación de entropía entre estos dos puntos en la condición real, ¿no? Entonces, para la variación de la entropía, normalmente se necesita la constante del gas, ¿no? ¿Sí? Recordemos que aquí la constante del gas aparece aquí. Fijémonos, la constante del gas aparece aquí. Inicialmente nosotros decimos que es isoentrópico para determinar las condiciones aquí isoentrópicas. Pero nos están diciendo que existe una eficiencia isoentrópica. Entonces eso quiere decir que no es isoentrópico esto aquí en el paso de la turbina. Entonces, al no ser isoentrópico, debe haber alguna variación de la entropía. Entonces, esa variación de la entropía la podríamos determinar ya aquí con los datos de las condiciones reales, ¿sí? De temperatura real y temperatura real a la salida, las presiones a la salida. Y bueno, entonces, en ese caso, si quisiéramos determinar la constante de los gases, entonces la constante de los gases, ¿sí? La podríamos determinar, bueno, la podríamos determinar de dos formas, ¿no? La podríamos determinar, esta es una constante de mezcla, la podríamos determinar como RU sobre la masa molar de la mezcla, ¿sí? Es una forma de determinarla. O la podríamos determinar, como nosotros sabemos que esto es una mezcla de gases ideales, la podríamos determinar como con la ecuación de Mayer, ¿no? CPM menos CBM. ¿Listo? Son dos formas de determinar la constante de los gases. Bueno. O también lo podríamos determinar como FMI por la constante de cada gas, ¿no? También puede ser. Son diferentes formas de determinar, porque es una propiedad intensiva, ¿no? Pero como ya tenemos el CPM y el CBM, podríamos determinarlo directamente. Ok. Quedé con la duda de esto. ¿Por qué no tiene lo mismo acá? Bueno, voy a revisar este cálculo que yo pensaba que nos iba a dar lo mismo y no nos dio. Porque K es una propiedad también, ¿no? Es una propiedad de la sustancia. Bueno, en fin. Vamos a determinarlo de esta forma, ¿no? Entonces, aquí siempre estamos más seguros determinando K como una relación de los C sub P. Entonces, primero calculamos los calores específicos y después de que tengamos ya los calores específicos, sí determinamos el K, que es el coeficiente isentrópico. Entonces, ahora sí vamos a utilizar ese coeficiente isentrópico aquí para determinar cuánto es que nos da la temperatura a la salida en las condiciones isentrópicas. Entonces, recordemos que la temperatura de entrada es de 600 Kelvin, ¿sí? La relación de presiones, la presión a la salida es de 100, ¿sí? Kilopascales. La presión a la entrada es de 1000 kilopascales, ¿sí? Y todo esto estará elevado a 1.55, ¿era? 1.54, 1.55. 1.54. 1.54 menos 1 sobre 1.54. ¿Cuánto nos da ese cálculo? Entonces 0.1 elevado a esto multiplicado por 600. Pues a mí me da 267.61. 267. Se me dio lo mismo. 267,61. 7,6 Kelvin, ¿no? Entonces, esta temperatura que tenemos aquí es la temperatura que tendríamos a la salida de la turbina si consideráramos que la expansión a través de la turbina es isentrópica, ¿no? Entonces, pero pues como les decía, en las características que nosotros tenemos, es decir, en lo que nos está diciendo el ejercicio es que a través de esa turbina existe una eficiencia isentrópica, ¿sí?
Y esa eficiencia isentrópica nos dice que va a variar un poco la composición del sistema, de la temperatura, ¿no? Entonces, fijémonos que yo les había dicho que la eficiencia isentrópica era esta expresión, ¿no? Miremos lo siguiente. El ejercicio nos está diciendo que consideremos que los calores específicos son a temperatura ambiente, ¿no? Entonces, nosotros este delta H, ¿sí? Este delta H que tenemos aquí, lo podríamos expresar como un C sub P por un delta T, ¿no? ¿Sí? Donde aquí tenemos el C sub P de mezcla, ¿sí? Y aquí tenemos un delta T de la mezcla, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro delta T de mezcla real, ¿sí? Y aquí nosotros tendríamos también un C sub P de mezcla, ¿sí? Y aquí tendríamos un delta T isentrópico, ¿sí? Nos están diciendo que consideremos que el C sub P es constante, ¿no? A temperatura ambiente. Como la composición no cambia, entonces este C sub P de mezcla tampoco va a cambiar, ¿sí? Porque recordemos que el C sub P de mezcla es igual a FMI por el C sub P de cada componente. La composición de la mezcla no está cambiando aquí a través del... Es decir, la mezcla que entra acá es la misma que sale acá, porque aquí no tenemos ningún tipo de reacción química, ¿sí? Entonces, la proporción que hay de cada uno de los gases a la entrada y a la salida siempre va a ser la misma, ¿sí? Entonces, al ser la misma, el C sub P de la mezcla no va a cambiar, ¿sí? Entonces, fijémonos que estos dos valores se me van a cancelar, ¿sí? Y me queda que la eficiencia isentrópica va a ser solamente una relación de temperaturas. Entonces aquí tendríamos T2 real menos T1 sobre T2 isentrópico menos T1. Entonces de aquí vamos a despejar la temperatura real a la salida de la turbina. Espera, muchachos, que estoy un poco como apestado. Entonces, me está yendo la voz un poco. Bueno, entonces vamos a determinar esa temperatura real a partir de esta eficiencia isentrópica. Entonces la eficiencia isentrópica va a ser igual a T2 menos T1 sobre T2S menos T1. ¿Listo? Entonces de aquí vamos a despejar la temperatura T2 y la temperatura T2 nos va a quedar que es T1 más la eficiencia isentrópica que multiplica a T2S menos T1. T1 es 600 Kelvin, ¿sí? La eficiencia isentrópica es de 0,9, ¿no? 0,9. Y aquí tenemos 600 Kelvin, ¿no? 267 menos 600. ¿Cuánto haría ese cálculo para la temperatura? Me dio 300,84. 300. 8. ¿Listo? Entonces, esta sí es la temperatura real a la salida de la turbina, ¿sí? Porque ya estábamos considerando aquí el análisis de la eficiencia isentrópica. ¿Sí está claro hasta el momento? ¿O hay preguntas, dudas? Como les digo, esta parte de acá voy a verificarla y en la próxima clase les digo por qué no da lo mismo que esto de aquí. Pensé que iba a dar lo mismo porque esto es una propiedad de la sustancia, ¿sí? Pero nos está dando un valor diferente, entonces quiero verificar el porqué de eso. Ya sé por qué. Creo que ya sé por qué. Pero en la próxima clase les digo el por qué. Quiero verificar eso. Entonces, aquí ya tenemos la temperatura a la salida, ¿no? Entonces, fijémonos en algo. Ya tenemos una característica real a la salida de la turbina. Es decir, este estado 2 ya estaría definido.
¿sí? Porque ya conocemos una propiedad real a la salida de esta turbina. Entonces, inicialmente únicamente teníamos la temperatura, perdón, la presión, ¿sí? Ahora tenemos la presión y tenemos la temperatura, que es de 300 Kelvin. Entonces, alguien me dijo por qué utilizábamos el CP a temperatura ambiente, ¿sí? Una vez que nosotros ya tenemos determinada aquí la temperatura real, que es de 300 Kelvin a la salida de la turbina, nosotros podríamos recalcular el CP y el CB para una temperatura promedio entre la entrada y la salida. Es decir, que si quisiéramos ser más específicos, los CPs que utilizamos aquí, estos valores que sacamos acá, los podríamos sacar para una temperatura promedio. Entonces, en este caso, la temperatura promedio sería a 450 Kelvin, ¿no? Porque sería el promedio entre 600 a la entrada y 300 a la salida. Y con esos 450 Kelvin nos va a dar un CP un poco diferente y un CB un poco diferente, y también es probable que nos dé un K un poco diferente. Pero no creo que vaya a ser tanta la diferencia porque no me parece que sea una variación de temperatura tan grande. Entonces, si alguien lo quiere verificar ya, digamos, al detalle, puede hacer el cálculo de cuánto sería ese error que estaríamos incluyendo en el ejercicio. Como les digo, para el helio, el CP es el mismo y el CB es el mismo porque los gases monoatómicos tienen los calores específicos en gases monoatómicos son bastante estables, ¿sí? Por lo que ellos únicamente pueden moverse translacionalmente, no tienen capacidad de almacenar energía vibracional como si lo tienen estas otras moléculas. Entonces, ok. Entonces ahora sí vamos a determinar lo que nos falta, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta, o lo que nos dice el ejercicio. En el ejercicio nos dicen, oiga, determine el trabajo de la turbina, ¿sí? Específico. Y el trabajo de la turbina específico lo determinamos como un delta H, ¿sí? En este caso, este delta H, bueno, un delta H de mezcla, que va a ser el H que entra, o el H2, pero el H1, menos el H2, ¿no? ¿Sí? O un delta H aquí de mezcla, también lo podemos colocar, ¿no? Entonces, el H1 menos H2 de mezcla, ¿sí? Ese H1 menos H2 de mezcla lo podríamos también sustituir, ¿no? Nosotros lo podemos expresar como un C sub P de mezcla, ¿sí? Un C sub P de mezcla multiplicado por una diferencia de temperaturas. T1 menos T2. ¿Listo? Podemos hacer este cálculo directo porque el C sub P de mezcla ya lo tenemos, ¿sí? Entonces es más fácil hacerlo de esta manera que empezar a determinar estas entalpías para cada componente. De hecho, para el helio no tenemos valores de esas entalpías. Entonces, siempre recordemos que cuando carecemos de valores de entalpías o de propiedades, pues buscamos qué relación nos permitiría calcularlo. Y pues, aquí, pues, esta relación sí nos permite calcularla para cualquier sustancia, únicamente con los valores de los C sub P. Entonces, el C sub P de mezcla nos había dado ¿cuánto? 1. ¿Qué? 2.21. 2.21. Nos había dado 2.21. 2.21. ¿Sí? Y aquí multiplicado por una variación de temperaturas. En este caso sería 600 a la entrada, Kelvin, menos 300.8 Kelvin. Entonces, ¿cuánto da el trabajo por unidad de masa Pues a de mí la me turbina? da 661.12. 12, 661.2, 12. 12 kilojulios por kilogramo. Voy a revisar aquí en mis apuntes. Correcto, más o menos aproximado. Pues, aquí hicimos unas aproximaciones porque creo que aquí faltaba, esto creo que es 1.54.5. Entonces, eso puede ir cambiando un poco los cálculos aquí al final. Si utilizáramos todas las cifras significativas, nos iba a dar 666, más o menos.
Pero está ahí bien. es 1.5454, periódico, el 54 es periódico. Sí, por eso. Entonces ahí hay una aproximación ahí que produce una variación, pero en este caso es bastante pequeña. ¿Listo? Entonces aquí ya determinamos nuestro trabajo de la turbina por unidad de masa, ¿sí? Que era lo que nos pedía el ejercicio. Como les decía, la expansión en la turbina no es isentrópica, ¿cierto? Porque estamos diciendo que aquí hay una variación, hay un 90% de desviación de la característica isentrópica. Entonces nosotros podríamos eventualmente determinar la variación de entropía en este proceso, ¿sí? Entonces vamos a determinar esa parte, ¿sí? Bueno, voy a colocar aquí A, ¿sí? Que sería todo este desarrollo para concluir en el cálculo del trabajo de la turbina. Y voy a colocar aquí B, ¿sí? Que sería más o menos como un análisis de segunda ley, ¿no? Podríamos colocarlo así, como análisis de segunda ley para determinar cuánto es la entropía generada, ¿sí? Podríamos calcular eso. Bueno. Entonces, vamos a hacer aquí segunda ley de la termodinámica aplicada al ejercicio. Y aquí es la primera ley para concluir en el trabajo de turbina. ¿Listo? Aquí vamos a aplicar la segunda ley para determinar. Pero creo que no podemos determinar vamos a ver si se puede determinar porque no nos están diciendo aquí la entropía, bueno, la entropía generada sería por unidad de masa, ¿no? Entropía generada por unidad de masa. Fíjense que aquí en el ejercicio, sí nos están diciendo que es adiabático, perfecto. No hay problema. Entonces, para hacer nuestro cálculo de segunda ley, primero expresemos cómo sería el balance de entropía, ¿no? Entonces, el balance de entropía en general, entonces recordemos que el balance de entropía siempre es el calor transferido a través de una frontera dividido sobre la temperatura de la frontera más, ¿sí? Las entropías que están entrando por un flujo, ¿cierto? Entonces tenemos aquí un M punto por las entropías que entran, ¿sí? Vamos a colocarlo de manera global, ¿no? Entonces quedaría aquí sumatoria de los flujos de entropía que entran menos la sumatoria de los flujos de entropía que salen, ¿sí? Más la entropía generada, la tasa de entropía generada, y eso es equivalente a una variación de la entropía del sistema en el tiempo. Entonces, como estamos en régimen estacionario, cero, ¿no? Aquí únicamente tenemos un flujo, que son los flujos de gases. Bueno, esto ahorita lo miramos. El proceso es adiabático, entonces este término se cancela también. Me queda que la entropía generada. Entonces, aquí nuevamente vamos a dividir todo por la masa para que me quede por unidad de masa. Entonces, eliminamos el punto que tenemos aquí. Ya no va a ser ya no va a ser una tasa, por lo que estamos dividiendo aquí por el flujo. Entonces vamos a colocarlo y lo vamos a colocar aquí en minúscula. Entropía generada va a ser igual a un delta de entropías de mezcla, ¿cierto? En donde esto va a ser ese que sale, ¿no? Que es el S2 menos S1 de mezcla, ¿sí? Y esto que tenemos aquí no es más que la sumatoria del FMI por el delta de entropías de cada componente. ¿Listo? Entonces, ahí hacemos también un repaso de lo que es la parte de balance de entropía cuando hacemos análisis de segunda ley. ¿Listo? Recordemos que los balances de entropía, el objetivo siempre
de utilizar la segunda ley es para determinar la entropía generada, ¿cierto? Porque la entropía generada nos va a decir si ese proceso cumple con la naturaleza de la segunda ley, que es que siempre tiene que aumentar, ¿sí? Entonces, si en el proceso nosotros tenemos una entropía generada que nos da menor a cero, ¿cierto? Recordemos que si la entropía generada es cero, el proceso es reversible, ¿sí? Entonces, eso es cuando la entropía generada es cero. En este caso ya sabemos que la entropía generada es diferente de cero, porque tenemos una eficiencia isentrópica, ¿sí? Con la eficiencia isentrópica, el ejercicio nos está diciendo que ahí hay una generación de entropía, ¿sí? Puede ser que esté asociada, esa eficiencia isentrópica puede estar de pronto que, no sé, puede ser que haya una disipación de energía o algún tipo de fricción del fluido, ¿sí? Entonces, eh, eso lo determinaríamos de esta manera. Entonces, fijémonos que aquí, para determinar la entropía generada, nosotros tendríamos que analizar este FMI para cada delta S, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hacerlo para cada componente, ¿listo? Entonces vamos a utilizar aquí, vamos a hacer primero aquí el delta S para el oxígeno, ¿listo? Entonces, el delta S para el oxígeno, ¿qué sería? Vamos a asumir que los CP son constantes, ¿no? Entonces, CP constante del oxígeno, logaritmo natural de T2 sobre T1, ¿sí? Y aquí vamos a colocar R, que en este caso sería el R del oxígeno, por el logaritmo natural de P2 sobre P1. Aquí hay que tener cuidado, ¿sí? Con estas presiones. ¿Por qué? Estas no son las presiones de entrada y de salida de la mezcla. Sería la presión parcial del oxígeno en la mezcla. ¿Listo? ¿Sí me está siguiendo aquí? Es la presión parcial del oxígeno en la mezcla. Entonces, recordemos cómo se calcularon las presiones parciales. La presión del componente sobre la presión total. La presión del componente sobre la presión total. Entonces, ¿cuál es la presión aquí total? A la entrada sería 1000, ¿no? ¿Y cuál es la presión del componente? ¿Qué era lo que 1000 por hacíamos ahí para sacar esa presión? la fracción mágica. Sacábamos la fracción máxima, ¿sí? Entonces, esa es una posibilidad. Pero entonces, digamos, esa es la forma, digamos, extensa digamos, esa sería la forma larga de resolver el ejercicio, ¿sí? Entonces, fijémonos. Estas dos presiones al final no es la presión 2 de mezcla, ¿no? Ni la presión 1 de mezcla. Las temperaturas sí, porque la temperatura es la misma para todos los gases. Pero la presión no. Entonces, esta sería la presión 2 del O2 y la presión 1 del O2, ¿sí? Entonces, tendríamos que mirar qué es esa presión 2 del O2 y qué es la presión 1 del O2. Entonces, la presión 2 del O2 la determinamos de la siguiente manera, ¿sí? Recordemos que la relación de presiones es equivalente a la relación molar, ¿no? Entonces, yo podría aquí colocar la fracción molar, ¿sí? Entonces, voy a colocarlo por aquí. Entonces, Y sub I es equivalente a N sub I sobre N sub M o equivalente a P sub I sobre P sub M. ¿Sí se acuerdan de esto? Cuando vimos allá la ley de Amagad y la ley de Alto, Señor. teníamos esta expresión, ¿no? Entonces, para sacar la presión parcial del O2 en esta mezcla que tenemos aquí, sería Y sub I multiplicado por P sub M. P sub M. ¿Listo? Entonces, P sub M lo tenemos, que es 1000 kilopascales, ¿no? Pero Y sub I no. Entonces, para determinar Y sub I, para determinar Y sub I, tendríamos que determinar, recuerden que Y sub I se relaciona con,
¿Se acuerdan que nosotros habíamos hecho una relación de fracción molar con fracción gravimétrica? Y era FMI es igual a Y sub I, que multiplica a ¿qué? M sub I M sub I sobre M sub N. sobre M sub M, ¿no? Entonces de aquí podríamos sacar la fracción molar para cada componente porque las fracciones másicas las tenemos, ¿sí? Pero entonces fíjense que hacer este procedimiento de esta manera es un poco engorroso, ¿no? Es un poco engorroso. Entonces vamos a hacer el cálculo directo aquí, como si fuera el cálculo de la mezcla directamente. Entonces para hacer aquí el cálculo de la mezcla, lo que hacemos es lo siguiente. Esta forma larga, quiero que la calculen como trabajo extra clase, de pronto para el fin de semana, y quiero que la comparen con el valor que vamos a tener nosotros ahorita, haciéndolo directamente de mezcla, ¿sí? ¿Cómo hacemos para hacer el cálculo aquí directamente de mezcla? Pues lo hacemos así, de la siguiente manera. Lo vamos a hacer que esto va a ser CPM de mezcla, ¿cierto? CPM de mezcla ya no va a ser del componente, CPM de mezcla por logaritmo natural de T2 sobre T1 menos R de mezcla, logaritmo natural de P2 sobre P1. En este caso sí van a ser las presiones totales, ¿no? Porque estamos hablando de la mezcla, ¿sí? Entonces, la mezcla tiene una presión de 1000 a la entrada y tiene una presión de 100 a la salida. Pero tenemos que tener cuidado aquí con la constante, que en este caso va a ser la constante de mezcla. Aquí las temperaturas la temperatura a la entrada es, a la salida es 300 y la temperatura a la entrada es de 600. Y aquí tenemos que tener cuidado porque necesitaríamos utilizar un CP de mezcla. Entonces miremos cuánto nos da este cálculo. El CP de mezcla, ¿cuánto era? 221, ¿no? ¿Sí? Y aquí tenemos logaritmo natural de T2, que es 300 Kelvin, sobre el de entrada, que sería 600. ¿Sí? Menos R de mezcla. ¿Cuánto es el R de mezcla? Entonces, sí ven que sí lo necesitábamos por aquí, ¿no? 0,78. Lo calculo con la diferencia de estos valores, ¿cierto? Sí, CP menos CB. 0,78. Sí, Entonces 221 es menos 140. 0,78 cerrado. Sí. Ok. Kilojulia por kilogramo Kelvin. Entonces, aquí nos quedaría 0,78 logaritmo natural de que la presión a la salida, que es 100, sobre la presión a la entrada, que es 1000. Entonces, ¿cuánto da eso? Todo este cálculo. Recordemos que esto es delta S de mezcla y esto es equivalente a la entropía generada. Entonces nos debe dar un número mayor a 0. Mayor o igual a 0. Pero como ya sabemos que es isentrópico, que no es isentrópico, entonces tiene que darlos obligatoriamente mayor a 0. 0.27 me da a mí. 0,27. Sí, señor. Entonces eso va a estar en unidades de kilojulio por kilogramo Kelvin, que son las unidades de entropía en específica, ¿no? Entonces efectivamente nos está dando un valor positivo y ese valor positivo pues coincide con que es mayor a 0 y por lo tanto es un proceso irreversible. ¿Listo? Quiero que calculen este delta de entropía. Entonces quiero que hagan el cálculo de la variación de entropía, pero mediante el otro método, muchachos. O sea, quiero que lo hagan utilizando esta ecuación. ¿Listo? O sea, quiero que calculen la variación de entropía para cada componente y la multipliquen después por la fracción másica de cada componente. Bueno, yo creo que no hay tiempo para ver la parte de gases reales. Vamos a ver el otro ejercicio. ¿Hay alguna duda sobre este ejercicio?
¿Alguna pregunta? ¿O de pronto algo no quedó De esa claro? manera sería sacar el delta de cada gas y sumarlos. Sí, pero hay que sumarlos proporcionalmente, ¿no? O sea, fíjese, usted determina el delta de cada gas, que es este valor de aquí, este delta SI, pero los tiene que sumar proporcionalmente con la composición de cada gas en la mezcla, ¿sí? Entonces, lo único que hay que tener cuidado aquí es con esto, ¿no? Con esto que tenemos aquí. Al final, se van a dar cuenta que queda casi idéntico. Va a quedar casi que igual. O sea, ¿ya saben por qué va a quedar casi igual? Porque fíjense que la composición a la entrada y a la salida va a ser la misma, ¿no? Entonces, si la composición a la entrada y a la salida va a ser la misma, pues la fracción molar va a ser la misma, ¿no? Entonces, cuando yo sustituyo esta presión parcial, ¿sí? Cuando yo sustituyo esta presión parcial aquí, va a quedar Y sub I a la salida, ¿no? Multiplicada por la presión de mezcla a la salida. Y aquí a la entrada va a quedar Y sub I a la entrada, multiplicado por la presión de mezcla a la entrada. Entonces, como la composición es la misma, pues se me van a cancelar los Y sub Is, ¿sí? Y me va a quedar únicamente la presión de mezcla a la salida y a la entrada. ¿Sí me entendieron? Y Recordemos que, multiplicar y subir arriba y abajo. exacto, pero como les digo, como la composición es la misma a la entrada y a la salida, pues el Y sub I se va a mantener, ¿sí? Entonces, al final se va a cancelar. ¿Listo? Digamos, esto es importante que quede claro, lo de las presiones parciales, porque en algunos casos, a la entrada y a la salida, tenemos composiciones diferentes. Por ejemplo, en una cámara de mezcla, que es el ejercicio, uno de los ejercicios que les tengo aquí planteados. En una cámara de mezcla, imagínense que usted tiene aquí O2 y aquí tiene CO2, ¿sí? Y aquí tiene mezcla, ¿sí? Vamos a decir que aquí esto está a un bar, esto está a un bar, y la mezcla está a un bar, ¿sí? Recordemos que siempre en cámaras de mezcla se considera que la presión es la misma en todos los componentes que conectan aquí el sistema, ¿no? O sea, la presión va a ser la misma aquí, aquí, aquí y aquí, va a ser la misma. Entonces, solo que aquí la presión es la misma, pero es una mezcla. Entonces, como esto es una mezcla, necesariamente la presión parcial de cada componente, aquí por ejemplo la presión parcial del O2 y la presión parcial del CO2, tiene que ser menor a 1, menor a un bar, ¿sí? Porque la presión de mezcla es un bar. Entonces, cuando yo vaya a hacer aquí ya la variación de la entropía y tenga que analizar esta parte, que es la parte que tiene que ver con la presión, pues aquí la presión en la entrada del O2 es un bar, pero la presión en la salida del O2 va a ser la presión parcial del O2 en esta mezcla, que es diferente de un bar, ¿sí? Es decir, va a ser menor a un bar porque un bar es la presión de la mezcla, no la presión parcial del O2 en la mezcla. Entonces, aquí sí hay que tener cuidado con, con, con identificar que, con identificar que la presión parcial es diferente a la presión de mezcla. ¿Listo? Entonces, ahí les mostraba como para que quedara claro que en algunos casos es importante identificar esto de las presiones parciales. Voy a quitar esto para que no quede ahí metido como confuso cuando vayan a revisar el ejercicio con las diapositivas. ¿Alguna pregunta? ¿Algún otro comentario? Entonces, para la próxima clase les voy a decir por qué esto no da lo mismo que esto. Y creo que ya sé por qué. Y es por lo siguiente. Esto no es una propiedad específica. Esto es una propiedad adimensional. O sea, aquí no estamos, recordemos que aquí estamos hablando de propiedades intensivas, son independientes de la masa, ¿no? Pero no debería ser, pero voy a verificar bien porque no da lo mismo. ¿Listo? Y en la próxima clase les indico, ¿sí? Este K porque nos dio aquí 1.41 y aquí nos dio 1.54.
Si se supone que es una propiedad de la sustancia. Bueno. Entonces, si no hay más dudas, pasamos al siguiente ejercicio. Profe, una pregunta, ¿Sí? ¿siempre se va a poder suponer el CP de mezcla igual en el proceso isentrópico al real? ¿Perdón? Ahí en donde, o sea, en donde cancelamos el CP de mezcla en el proceso que asumimos ¿Esto de aquí? isentrópico y en el real. Sí, en donde En la se parte de cancela. la eficiencia, ¿no? Este de acá. Sí, sí, señora. ¿Sí? Ok, correcto. Entonces, fíjese. Aquí tenemos un delta H, ¿no? ¿Sí? Y nosotros sabemos que este delta H es un delta H de mezcla. ¿Sí? Entonces, el delta H de mezcla yo lo puedo expresar como un CP de mezcla por un delta T de mezcla. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos los gases dentro de la mezcla van a sufrir este delta T, ¿no? Pero este CPM es una contribución o es calculado mediante la contribución de cada gas a la mezcla, ¿no? Entonces, ¿por qué fue que yo los cancelé aquí? Los cancelé por lo siguiente. En primer lugar, porque la composición a la entrada y a la salida es la misma, ¿cierto? Entonces, este componente es el mismo, es constante, tanto arriba como abajo, ¿sí? Ahora, si somos estrictos, este CPI va a ser un poco diferente, ¿no? Porque aquí el delta de temperaturas es diferente a este delta de temperaturas, ¿sí? Entonces, este CPI debería ser calculado a un valor promedio de temperaturas entre la entrada y la salida, ¿sí? ¿Por qué fue que los cancelamos? Porque aquí en el ejercicio nos decían que determináramos esto para calores específicos a temperatura ambiente. Entonces, como los calores específicos son calculados a la temperatura ambiente, pues aquí se cancelan estos dos, ¿sí? Ahora, si la variación de temperaturas es lo suficientemente grande entre la condición isentrópica y la condición real, pues podríamos decir que estos CPM, los calores específicos pueden variar un poco, ¿sí? Pero sigue siendo una variación muy pequeña, ¿sí? Sigue siendo una variación muy pequeña la que tendríamos aquí eventualmente. Entonces, va a depender de qué tanto va a ser la diferencia de temperaturas entre la condición real y la condición isentrópica. Fijémonos que la variación de temperaturas aquí nos dio de cuánto. A ver, la condición real daba, a ver, 600 menos este valor da cuánto. Daría 333, ¿no? ¿Sí? Esta es la condición ideal, Sí, ¿no? La señor. isentrópica. 332.4, profe. 332, ese sería el delta de temperaturas. En el caso de aquí abajo, en el real, es una variación de 300. Entonces, estaríamos hablando de una variación de 30 Kelvin para el cálculo del CPM. 30 Kelvin no es nada, ¿sí? O sea, variaciones de temperatura menores a 100 grados no van a dar un resultado significativo en el valor del cálculo del calor específico, ¿sí? Tienen que ser variaciones grandes, ¿no? Tienen que ser variaciones por allá de 500 o de 600, 700 grados para tener una alteración significativa en el cálculo del CPM. Entonces, si usted me dice que podríamos hacer eso para cualquier caso, pues siendo estrictos, no, porque depende de este delta T, ¿sí? Pero para la mayoría de los casos, sí. ¿Listo? ¿Listo? Yo no me acuerdo si tenemos por Sí, sí, acá. Yo no profe. les mostré una Gracias. positiva cómo variaba el CP. Profe, yo lo recalculé y se me dio muy pequeño. Ah, sí, sí, sí lo calcularon. 2.29 más o menos, 28. Con la variación del CPM. Eso fue lo que recalculó, la variación del CP. Sí, sí, señor. Ah, bueno. Y da una variación pequeñita, ¿no? Sí, Casi que 0,0. insignificante, ¿no? Entonces, por eso es que se puede hacer esto aquí. ¿Listo? Bueno. Entonces ahora sí pasemos al siguiente. Si no hay más dudas, ¿no?
Dame un segundo, muchachos. Bueno, entonces vamos a hacer este de los tanques y les voy a dejar para que resuelvan en el fin de semana este, que es una mezcla de gases, una cámara de mezcla. Entonces, aquí nos están hablando de una mezcla de tanques, tanques rígidos, ¿no? Entonces, imaginémonos dos tanques, ¿sí? Vamos a tener aquí dos tanquecitos con diferentes sustancias, ¿sí? Entonces, tenemos aquí un primer tanque que va a tener una cantidad de argón, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí argón, ¿sí? Y ese argón va a tener unas características. Entonces, el argón está a 27 grados y está a 1 bar. ¿Listo? Dentro de un tanque rígido conectado mediante una válvula a otro tanque. Entonces aquí tenemos una válvula, ¿sí? Y esa válvula me conecta este tanque con argón a otro tanque con oxígeno molecular. ¿Listo? Tenemos aquí dos tanques rígidos, uno con argón y el otro con oxígeno. ¿Sí? Ahora, este tanque con oxígeno tiene unas condiciones de 127 grados y un 5 bar de presión. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el ejercicio? Que inicialmente estos tanques están separados, ¿sí? Es decir, tengo aquí solamente oxígeno, aquí tengo solamente argón y están a estas temperaturas, ¿no? Entonces, lo que nos dice el ejercicio es que esta válvula la vamos a abrir, ¿sí? Y vamos a permitir que se mezclen los dos gases, ¿sí? Y al final, nosotros vamos a tener una mezcla que está ocupando los dos volúmenes de los dos tanques, ¿sí? Y que esa mezcla va a llegar a una condición de equilibrio, ¿sí? La condición de equilibrio es de 87 grados. ¿Listo? Es decir, los dos tanques se van a mezclar y él va a llegar a una condición de equilibrio que es cuando tiene 87 grados, ¿sí? Entonces, ahí pues tenemos que aplicar la primera ley, ¿sí? Porque, ¿qué creen que va a ocurrir con esos tanques? No nos están diciendo que los tanques sean adiabáticos. ¿Qué creen que va a ocurrir con esos Hay tanques? transferencia de calor, pueden. Debe haber una transferencia de calor, ¿no? Entonces aquí va a haber una transferencia de calor, ¿sí? Probablemente efectuada por el oxígeno, ¿no? Entonces esa transferencia de calor pues me va a producir una variación en la temperatura y bueno, y me dice que ese se va a estabilizar cuando llegue a 87 grados. Entonces vamos a decir que aquí tenemos, se me está empezando a equilibrio a 87 grados. Bueno, vamos a decir que aquí tenemos, vamos a decir, para el cálculo de la entropía total, vamos a hacer el análisis de segunda ley y vamos a decir que el ambiente esté a 25 grados. A ver qué nos da. ¿Listo? Vamos a decir que la temperatura del ambiente es 25 grados, a ver si nos cuadra el cálculo de la generación de entropía. Aquí nos dicen que determine el cambio de entropía total, ¿sí? Pero recordemos que para el cálculo de la generación de entropía necesitamos saber la temperatura de la frontera, ¿sí? A la cual ocurre la transferencia de calor. Entonces, vamos a decir que esa temperatura de frontera es la temperatura del ambiente de 25 grados. Ok. Entonces, nos dicen, determine el volumen del tanque en metros, es decir, determine el volumen en la condición final, ¿no? En metros cúbicos. Esto es fácil porque tenemos ya las características de cada uno de los tanques.
sería simplemente, como son gases ideales, estamos haciendo ejercicios aquí de gases ideales, ¿no? Son gases ideales. Entonces, en gases ideales, pues, aplicamos aplicamos las ecuaciones de gases ideales y pues, se determinan fácilmente aquí los volúmenes. Después nos dicen, determine la presión final a la cual va a estar este sistema. ¿Listo? Después nos dicen, determine el calor transferido durante el proceso, es decir, cuánto fue esta cantidad de energía que se eliminó. Y por último, determine la variación de la entropía en todo el proceso. Entonces, aquí en esta variación de entropía sí vamos a ver lo que les decía. Tenemos que tener cuidado con las presiones parciales porque inicialmente tenemos los dos gases a diferentes presiones, pero como gases independientes, ¿sí? Aislados. Y posteriormente vamos a tener una presión de mezcla, ¿sí? Entonces, cada gas dentro de esa mezcla va a contribuir con una presión parcial, ¿sí? Entonces, los gases ahí ya van a estar a presiones diferentes a las que estaban de manera independiente. Bueno, entonces vamos aquí a comenzar con el A, que está bien sencillo, ¿no? Entonces, determinar el volumen. ¿Sí? Entonces, volumen de mezcla. Entonces, vamos a determinar el volumen en la condición de mezcla, pues es fácil porque como los tanques son rígidos, entonces los tanques, tanto al inicio como al final, van a tener las mismas dimensiones. Entonces, simplemente aplicamos la ecuación de estado. P por B igual a P por B. P por B. Aquí podemos aplicar cualquiera de las ecuaciones, ¿no? Aquí nos están dando también la masa, ¿no? Aquí tenemos 1 kilogramo. Y aquí tenemos, aquí tenemos 1 kilogramo y aquí arriba tenemos 0,8, ¿no? 0,8 kilogramos. Entonces, utilizamos aquí la masa multiplicada por el R de cada gas por T. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer primero el cálculo para... Entonces, el volumen de mezcla va a ser igual a el volumen del oxígeno más el volumen del argón. ¿Listo? Entonces, terminemos aquí el volumen para el oxígeno primero. Entonces, en el oxígeno tenemos que el volumen es igual a la masa del oxígeno multiplicado por el R del oxígeno, por la temperatura del oxígeno, sobre la presión del oxígeno. Entonces, la masa 0,8, ¿sí? Kilogramos, multiplicado por el R del oxígeno. ¿Cuánto es el R del oxígeno? ¿Tienen por ahí? Tablas. Entonces, tabla A1 del libro Selgin. $0.2598. Entonces, 0,2598 para el oxígeno. Por la temperatura, que sería 127, pero recordemos que aquí está en Celsius, ¿no? Entonces tenemos que pasarla a Kelvin. Entonces 127 más 273, 400, ¿no? 400 Kelvin. Y todo esto dividido en la presión de 5 bar, que sería 500 kilopascales. ¿Listo? ¿Cuánto hace cálculo? Vamos a ir haciendo aquí el del argón. Da 0,1662. Listo, kilogramos. Metros cúbicos, ¿no? Sí, señor. Ok. Y este de aquí sería 1 kilogramo por la constante del argón, que sería 0,2081,
0.2081 por la temperatura del argón, que era de 27, ¿era? 27, entonces sería de 300 Kelvin. Profe, la presión es kilopascales, ¿cierto? Sí, en kilopascales. Entonces, pues a mí me da 1.6627 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. 1.66, déjenme reviso aquí en mis datos. A mí sí me Ah, dio eso, lo que dijo el compañero al principio. yo no tengo Sí, también valores. concuerdo con la primera respuesta. ¿Cuál da? ¿Este o el? Miremos La aquí, que a ver. está. La que está ahí Esto, en pantalla, profe. sí, debe dar esto. Debe dar esto. Las unidades de la constante del oxígeno están en kilopascales, profe. Esto es en kilojulio por kilogramo Kelvin. ¿Sí? Kilogramo Kelvin. Sí, lo que pasa es que esto es equivalente a tener esto kilopascales. ¿Qué? Esto es equivalente a tener kilopascales sobre metro cuadrado. ¿Sí? Espera, a ver. Kilopascales sobre metro cuadrado. No. Sí, profe. Kilopascales por metro cúbico es la cosa. Esto es equivalente a tener kilopascales por metro cúbico. Sí, que son unas unidades es decir, kilojulio por kilogramo Kelvin. Si ustedes es estricto, no mentiras. Sí, correcto. Ajá. Es lo mismo que tener kilopascales por metro cúbico. Kilojulio son medidas de kilonewton por metro por segundo cuadrado. Mejor dicho, si usted agarra kilopascales por metro cúbico, ¿sí? Y empieza a jugar con las unidades, va a llegar a esta conversión de kilojulios sobre kilogramo Kelvin. En realidad, a kilojulios, perdón. Kilojulios. Es decir, kilojulio es una unidad de energía, ¿no? Es una unidad de energía. Esa unidad de energía es kilonewton por metro, ¿no? ¿Sí? Ahora, si usted agarra kilopascales por metro cúbico, kilopascales, ¿qué es? Unidades de energía sobre metro cuadrado. Que es presión, ¿no? Entonces esto lo multiplica por metro cúbico, se le cancelan estos dos y le quedan unidades de kilojulios. ¿Sí? Entonces kilojulios tiene una equivalencia con kilopascales por metro cúbico. ¿Listo? Sí, profe. Entonces sí lo tiene que colocar en kilopascales para que le converjan las unidades. ¿Vale? Al fin sí da este 0.16 sentidos, que no tengo por aquí mis apuntes. Sí, señor. Bueno. Entonces, ¿y aquí abajo cuánto dan? Aquí sería un bar, sería 100 kilopascales. Aquí sería 62. 3, aquí va mayor, ¿no? 43. 0. ¿Qué? 6 algo. 62,43. Metros cúbicos, ok. Entonces, ¿cuánto da el total acá? 0.777, 78. 7905. 79. Listo. Entonces, aquí ya tenemos nuestro valor del volumen total del sistema en la condición final, ¿no? Que sería la suma de los dos tanques. ¿Sí? Entonces, este dato ya nos va a servir para hacer el cálculo siguiente, que es el de la presión final. ¿Sí? Entonces, fijémonos que en la presión final, ¿ve? Presión final. ¿Sí? Entonces, ¿qué datos tenemos de la presión final? Tenemos la temperatura de mezcla, que es 87 grados, ¿no? Y tenemos el volumen de mezcla, que lo acabamos de determinar, 0.7905. ¿Sí? Aquí podríamos nosotros aplicar directamente la ecuación de gases ideales. ¿Sí? Si nosotros aplicamos la ecuación de gases ideales,
podemos aplicar la ecuación de gases ideales para las condiciones de mezcla. Es decir, utilizamos esta ecuación y decimos lo siguiente. La presión de mezcla va a ser equivalente a... Bueno, aquí tenemos que dejar esto, lo podemos dejar así también. Entonces va a ser igual. La presión de mezcla va a ser igual a la masa de total, masa de mezcla, por el R de mezcla, por la temperatura de mezcla, sobre el volumen de mezcla. ¿Listo? De aquí, ¿qué datos conocemos? Conocemos la masa. Tenemos aquí las dos masas. Conocemos la temperatura de mezcla. ¿Sí? Conocemos el volumen de mezcla. Pero desconocemos el R de mezcla. R mezcla. ¿Sí? Entonces, el R de la mezcla lo podemos determinar como RU, que es la constante universal, sobre la masa molar de la mezcla. ¿Listo? Entonces, necesitamos ahora saber la masa molar de la mezcla. Masa molar de la mezcla va a ser igual a la sumatoria de 2y sub i multiplicado por la masa molar de cada componente. Profe, perdón, ¿por qué la temperatura de la mezcla es 87? Porque no lo dice el ejercicio. Esa es la condición de equilibrio. ¿Sí? Nos están pidiendo la presión en la condición final. ¿Sí? Y aquí nos dicen, posteriormente la válvula es abierta y los gases se mezclan alcanzando un equilibrio a 87 grados. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Entonces la mezcla en la condición final va a estar en una condición de equilibrio que es 87 grados. ¿Listo? Entonces necesitamos hallar estas fracciones molares, ¿no? Para poder determinar la masa de mezcla. ¿Sí? Otra posibilidad que teníamos sería esta R de mezcla, sacarla como la sumatoria de los FMI por el R de cada componente. También se puede hacer así. ¿Listo? Entonces, saquémosla de cualquiera de las dos formas, ¿no? De esta forma, pues es un poco más largo, pero vamos como aplicando un poco más de conceptos, ¿no? Entonces, tendríamos que sacar los y sub i. ¿Listo? Entonces, el y sub i para... Coloquemos aquí para el argón. ¿Listo? Entonces, para el argón sería igual al número de moles de argón sobre el número de moles totales. Entonces, bueno, este número de moles de argón la tenemos que sacar con la masa molar del argón. Entonces, si nosotros tenemos 1 kilogramo de argón, ¿cuántas moles de argón tendría? ¿Cuántas serían las moles de argón que habría en el ejercicio? Entonces, vamos a colocarlo aquí. Las moles de argón sería igual a... Entonces va a ser igual a la masa del argón sobre la masa molar del argón. Es decir, 1 kilogramo sobre... ¿Cuánto es la masa molar del argón? Ahí en la tabla A1 también. $39.95. ¿Esto? ¿Cuánto va ese dato ahí? ¿Profe, la masa en kilogramos o...? En la masa en ¿qué? En kilogramos, sí. 0.03. 0.039. ¿0.03 así? Sí. No, O es que pues 2.90 y algo. es 0.025, por eso dije 0.03. Dejémoslo a 25 porque ahí la aproximación es bastante grande. Ok, entonces tenemos esto. Nos falta entonces el número de moles del O2.
Entonces, sería la masa del O2 sobre la masa molar del O2. Entonces, es fácil porque aquí teníamos 0.8 y la masa molar del O2 es de 32, ¿no? ¿Cuánto da eso? Lo mismo, profe. 0.025. ¿Sí? ¿Así? Exacto. Entonces da 0.05 la masa de mezcla, ¿no? Entonces, si tenemos esta proporción molar, ¿cuánto va a dar la fracción molar para cada componente? 0,5 y 0,5. 0,5 y 0,5, ¿no? ¿Sí? La masa molar de este es igual a la de este porque tenemos la misma proporción de moles en la mezcla, ¿no? Entonces sería 0,5. ¿Listo? O sea, tenemos una mezcla 50-50% en base molar. ¿Listo? Sería otra forma de escribirlo, ese ejercicio. Bueno, entonces, como la proporción es la misma, simplemente sería, bueno, aquí vamos a multiplicar cada una de las masas molares por 0.5. Entonces, ¿cuánto daría ese cálculo? Entonces, la masa molar del argón, entonces la masa molar de mezcla, sería equivalente a 0.0125. 0.0125. ¿Seguro? Entonces sería 0.5 por 39.95 más 0.5 por 32. ¿Da ese valor? No, No, es profe, más qué pena, me grande. equivoqué. 36, profe. La masa de la mezcla, masa molar de la mezcla. Sí, 36. Entonces, fíjense aquí lo que hay que hacer. Hay que hacer 0.5 por 39.95 más 0.5 por 32. ¿Listo? ¿Eso da cuánto me dice? 36 36. punto algo, ¿o no? Cerrado. Pues es 35.97, profe. Dejémoslo 36 entonces. 36 kilojulios, perdón, kilogramos por kilomol. ¿Listo? Entonces, fíjense, aquí ¿por qué se hace por la fracción molar? Porque esto es una propiedad en base molar. La base molar, esta propiedad es por kilomol. Entonces, por eso es que se hace con los yes. Entonces, ¿qué fue lo primero que vimos en las clases de mezcla de gases, ¿no? Entonces, sustituimos este M sub M acá. Entonces, ¿cuánto nos va a dar la constante de la mezcla? Entonces, va a ser la constante universal sobre... Va a ser la constante universal. Coloquémoslo aquí abajo. Entonces, el R de mezcla. Va a ser la constante universal. ¿Cuánto es que la constante universal? (8,314 kilojulios por kilomol, Kelvin, ¿sí? Dividido en la masa molar, que sería 36 kilogramos por kilomol. Entonces me cancelan los kilomoles y me queda, ¿cuánto? 0.23. 0.23 kilojulios por kilogramo Kelvin. ¿Listo? Entonces ahora sustituimos este valor aquí en el valor de las presiones y nos debe dar, obviamente nos debe dar una presión intermedia entre estas dos, ¿no? Entonces si nosotros tenemos una mezcla de gases, pues bueno, no necesariamente nos debe dar una mezcla de las dos porque no sabemos cuánto es la transferencia de calor aquí. Pero sí nosotros esperamos que nos dé un valor por ahí promedio entre 1 y 5. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto da la presión? La presión de mezcla. Vamos a colocarla por aquí. La presión de la mezcla va a ser igual a la masa total
Entonces la masa total es 1.8 por el R de mezcla 0.3 por la temperatura de mezcla 87 grados, que sería ¿cuánto? 400, ¿qué? 350, 360. 60, 60 Kelvin sobre el volumen que nos había dado 0.79, ¿cuánto? 0.79, 0,5. 0.5. ¿Cuánto daría ese cálculo? Entonces aquí, unidades, metros cúbicos, kilojulios por kilogramo Kelvin, y aquí, kilogramos. 188.52. Kilopascales. ¿Listo? Entonces hubo una reducción ahí de la presión, en parte por la mezcla y en parte por la cantidad de transferencia de calor que hubo. Entonces, muchachos, vamos a dejar ahí por hoy. Ya va a empezar la siguiente clase, entonces les voy a pedir que traten de resolver la parte del el calor transferido. Entonces tienen que aplicar aquí la primera ley y calculen el cálculo, hagan el cálculo del cambio de entropía total. ¿Listo? Si tienen alguna duda, me pueden hacer la consulta en el horario de consultas de lunes y miércoles. Entonces, el lunes, este lunes es festivo, ¿no? Entonces, si quieren, podría ser mañana viernes, de pronto. ¿Profe, qué horario era? O hoy en la tarde. Como el lunes es festivo, si quieren hoy en la tarde, de 2 a 4 estaré por ahí disponible para que me hagan preguntas. Entonces traten de hacer estas dos, el ítem C y el ítem D, y traten de resolver este ejercicio también, que es un ejercicio de una cámara, de una mezcla de gases ideales. ¿Listo? Entonces, la idea es que el próximo martes ya empecemos con la clase de mezcla de gases reales. Entonces traten de desarrollar el ejercicio, termínenlo, apliquen la primera ley, la segunda ley, y en cualquier cosa, pues ahí miramos cómo ayudarles. Entonces yo hoy en la tarde estaré disponible si quieren o si tienen dudas sobre este ejercicio. ¿Sí? Estaré por ahí hasta las 5 de la tarde para consultas. ¿Listo? Entonces quedamos así, muchachos. Profe, por el Discord. Sí, Discord, correcto. Profe, una pregunta. ¿Sí? Profe, el parcial al fin queda para el 28 de noviembre. Sí, por ahora sí. Creo que tenemos tiempo suficiente porque yo creo que el martes terminamos el tema. Entonces queda una semanita larga para hacer ejercicios. Dice, profe. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces quedamos así y nos vemos entonces el martes. Que tengamos el fin de semana y buen puente. Bueno, profe, gracias igual. Listo, chao.